Nosotros tenemos de alguna manera el siguiente potencial que ven los electrones. Una parte que se llama función trabajo, que es la energía que ellos tienen que obtener para poder saltar o salir del material, ¿cierto? Esta es la parte de la función trabajo. Si la energía no es suficiente, entonces ellos simplemente no escapan del material. Ahora, una vez escapan, ellos, si absorben más energía que solo la función trabajo, tienen una parte que se convertiría en energía cinética. Y ellos entonces se pueden mover aquí con una cierta velocidad. De manera que yo puedo manipular ese número de electrones que salen de allí colocando como una rampa. ¿Mm? Yo puedo colocar una rampa positiva o una rampa negativa. Si la rampa tiene pendiente positiva, pues va a actuar como un potencial de frenada. Si la rampa es hacia abajo, pues ellos se van a acelerar y van a generar la fotocorriente. ¿Qué sucede entonces? Los electrones están aquí atrapados y ellos salen con una cierta velocidad. Yo quiero calcular cuál es la velocidad máxima con la que salen los electrones. Entonces lo que quiero hacer es mirar cuál es la pendiente que debo poner aquí, porque si es una pendiente pequeñita, pues ellos se van a mover y van a generar fotocorriente. Si es una pendiente negativa, pues ellos van a empezar a caer y generar una fotocorriente, que es lo que nosotros tenemos de este lado. Pero Profe, si es un yo, potencial de frenado, entonces si va hacia arriba, pues los electrones van a empezar a subir ese potencial. Llega un momento en el que acabaron su energía y se devuelven. En ese momento, entonces, puede haber unos que tengan más energía, logren atravesar. Pero si yo aumento cada vez este potencial de frenado, va a haber un potencial umbral para el cual deja de haber fotocorriente. Dime. profe, yo creería que la inclinación ideal para que se genere para que puedan pasar el potencial el potencial umbral sería 45 grados. Con, Bueno, eso depende de la distancia a la que esté en el ánodo y el cátodo. claro. Sí, sí, sí. Bueno, Ah, sí, sí. entonces por eso como depende de la geometría en la que yo esté haciendo realmente el experimento, lo vamos a dejar simplemente así. De cada experimento puede tener una inclinación diferente. Lo vamos a llamar potencial umbral. Ahora, analizando lo que sabemos de las ondas electromagnéticas, nosotros sabemos que la radiación es una onda electromagnética y que la energía que transmite esa onda electromagnética está relacionada con la intensidad. Entonces, yo esperaría que a mayor intensidad, como voy a dar mayor energía a los electrones, entonces tengo que colocar un potencial de frenado umbral cada vez mayor. ¿Listo? Que es la consecuencia que está acá. Sin embargo, cuando se hizo el experimento, la observación fue la siguiente, que para una frecuencia de la radiación monocromática incidente, la velocidad, el potencial de frenado era igual, era independiente de la intensidad, que la intensidad lo único que genera es una fotocorriente mayor. Y eso aparentemente es una contradicción. Se espera un resultado y se obtiene un resultado completamente diferente. Por otro lado, se observó que para dos frecuencias diferentes, pues aquí está el mismo diagrama. Entonces, bueno, esta es la corriente, la fotocorriente. Aquí está el voltaje aplicado y este es el potencial de frenada. Entonces, lo que se observó es que para dos frecuencias diferentes, hagámoslo con color.
¿Mm? Entonces, para una frecuencia, digamos esta verde, donde esta frecuencia, ¿cómo lo tenemos acá? Frecuencia 2 es mayor que frecuencia 1. Para la frecuencia 2, si esta es mayor que la frecuencia 1, entonces el potencial de frenado 2, hagámoslo acá abajo. Si la frecuencia 2 de la luz era mayor a la frecuencia 1, entonces el potencial de frenado 2 era a su vez mayor que el potencial de frenado 1. ¿Listo? Entonces, del análisis que nosotros llamaremos de ahora en adelante clásico, se esperaba que el potencial de frenado, es decir, el potencial umbral, perdón, el potencial umbral mínimo para frenar la fotocorriente fuera proporcional a la intensidad. Entre mayor intensidad de luz, yo me imaginaría que más energía doy a los electrones y que por tanto llegan o logran saltar una barrera de potencial mayor. Sin embargo, la observación fue que el potencial de frenado era independiente de la intensidad. Y por el otro lado se observó que el potencial de frenado dependía era de la frecuencia de la radiación incidente. A mayor frecuencia, mayor valor del potencial de frenado, lo que me indica realmente que la energía que está absorbiendo el electrón la energía del electrón dependía, veamos acá, depende de la frecuencia y no de la intensidad de la radiación. Lo cual, si ustedes observan lo que está escrito acá, en el que la energía depende es de la intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el análisis clásico es erróneo. Hay un problema allí con el análisis clásico. El análisis clásico del efecto fotoeléctrico tiene fallas. Nosotros no podemos simplemente pensar que la energía depende de la intensidad de la luz. La energía está dependiendo realmente de la frecuencia de la luz. Y entonces allí es donde viene Albert Einstein con su solución al problema del efecto fotoeléctrico. Y allí es donde introduce el concepto de fotón. Entonces, inicialmente, hace muchos años, en la antigua Grecia se pensaba que, o se pensaba también antiguamente que había una teoría corpuscular de la luz en la que la radiación eran pequeñas particulitas. La teoría corpuscular de la luz quedó deshecha cuando se hizo la teoría electromagnética y se observó que hay una radiación, que es una onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz y que por lo tanto la luz era una onda electromagnética. Y de hecho se hicieron muchas comprobaciones como todo lo que es difracción, dispersión y muchísimos otros experimentos de los cuales algunos de ellos hablamos aquí en clase. Sin embargo, cuando se llegó al efecto fotoeléctrico, se observó que
ese análisis es incorrecto, como aquí estamos viendo esas contradicciones. Y fue necesario que Einstein redescribiera el efecto fotoeléctrico empleando una nueva teoría corpuscular de la luz en la que define una partícula de luz como un fotón. ¿De acuerdo? Entonces, una partícula de luz que llamó fotón, que tiene una cierta cantidad de energía que llamó cuánto. Un cuanto. ¿De acuerdo? La idea de los cuantos de energía fue postulada 5 años antes de que Einstein resolviera el efecto fotoeléctrico por un señor llamado Max Planck. ¿De acuerdo? Entonces, Planck ya había propuesto que la radiación sale de los materiales en cuantos de energía y esa idea la utilizó Einstein para el efecto fotoeléctrico. Entonces, veamos qué hizo él. Entonces, él dijo, bueno, según lo que estamos viendo acá, la energía debe ser proporcional a la frecuencia de lo que se ve acá. Este esquema que está aquí me está diciendo que la energía que tiene la radiación, que va a ser un campo de fotones, depende de la frecuencia. Entonces vamos a asociar la energía que tiene una de esas partículas a una cantidad, o sea, proporcional a la frecuencia con una constante de proporcionalidad que es h, donde h es la constante de Planck, ¿cierto? Entonces, de este resultado de acá, de hecho de la combinación de ambos resultados, porque de este se puede observar que la energía no depende de la intensidad y de este se puede observar que la energía depende de la frecuencia, propuso entonces que la energía que transporta un cuanto de luz llamado fotón es proporcional a la frecuencia. Entonces, una constante que llamó o se llama la constante de Planck. Recordemos que la frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Eso quiere decir que la energía también se puede escribir como la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Profe, ¿Sí? ese experimento creo que se llamó el experimento de difracción de rayos X, creo que se llamó, Esa que es hizo otra. Einstein. O No, sea, que él miró al golpear un electrón con diferentes frecuencias, cómo variaba el color de, el color de, el color dependiendo de la energía que liberaba. no, eso ya se sabía desde mucho antes. De hecho, Newton fue el que tomó un prisma, pasó luz blanca a través de él y se dio cuenta que la luz estaba conformada por muchos colores. Luego, con la teoría electromagnética, se supo que en el espectro visible el color depende de la frecuencia. Desde la teoría electromagnética se sabe que longitudes de onda muy largas entonces son de radiofrecuencia, ¿sí? De longitudes de onda, pues onda corta es de longitudes de onda más corta, ¿sí? Luego aparece el infrarrojo que ya tiene una cierta longitud de onda
¿cierto? Que es del orden como de los 700 nanómetros, luego aparece la luz visible que va como hasta los 200 nanómetros, luego aparece la ultravioleta. Ya se sabía que todo eso desde la teoría electromagnética, ya se sabe que el color de una radiación depende de su frecuencia o su longitud de onda. Eso se sabía desde antes de Einstein. Lo que propuso, lo que propuso Einstein fue esto, y lo que tú estás mencionando es, de hecho, el trabajo de un americano que es el señor Compton, que de eso hablaremos más adelante. Ah, sí, profe, era Compton, sí, o sea, sí. Por ahora, lo que, digamos, lo que se ve aquí es que la energía, porque recordemos que lo que está midiendo este potencial umbral es la energía máxima con la que salen los electrones, no depende de la intensidad, pero depende de la frecuencia, y que además Planck había 5 años antes propuesto que la luz se mueve en cuantos, y la suma de estas tres ideas las tomó Einstein para decir que ese cuanto de energía tiene ese cuanto de luz tiene esta energía proporcional a la frecuencia, independiente de la intensidad, y en partículas que tienen esta pequeña cantidad de energía. ¿Listo? ¿Alguna Listo, pregunta hasta profe. allí? Bueno, ahora retomemos lo del efecto fotoeléctrico. Entonces ya nosotros sabemos que eh, si tomamos, entonces aquí donde está, voy a volver a dibujar mi efecto fotoeléctrico. Nosotros tenemos acá. Profe, de hecho, en otra materia vimos que la constante de Planck está constituida por la constante de Boltzmann, creo que es. Ah, no, la constante de... Ah, Lo que ¿cómo pasa se es llama? que Planck resolvió el Sí, le problema, agregó un menos a la constante de Boltzmann, creo que un menos en el la, cociente. Planck resolvió el problema de la radiación del cuerpo negro, que era un problema que tenía, Sí, digamos, sí, o sea, que cómo se ajustaba una una, cosa que de se cómo, llama la catástrofe ultravioleta. Y todo era porque se pensaba que a mayor temperatura, mayor energía, y bueno, se hacían unas suposiciones clásicas. Cuando Planck dijo, bueno, no, la radiación no sale en forma clásica, sino sale en forma de partículas que cada una tiene un cuanto de energía, logró solucionar el problema de la radiación del cuerpo negro. Y como es un problema en el que implica un cuerpo a una cierta temperatura, pues evidentemente aparece toda la parte de termodinámica relacionada con la constante que tú mencionas. profe, o sea, en otra clase vimos que la constante, que antes de Planck se tenía que la curva, o sea, intentaban de ajustar una curva a bajas frecuencias y altas frecuencias. Antes de Planck se ajustaba a bajas frecuencias y Planck le agregó un menos en el cociente para que se ajustara a todas No las en no en el frecuencias cociente, y en el exponente. en el exponente, eso, profe. Y Eso es, esta entonces, es la radiación de un cuerpo negro. Según ujú, la teoría clásica, lo que se esperaba es que viniera así, y esto es lo que se llama la catástrofe ultravioleta. Si esta es la intensidad, esta es la frecuencia y esta es la intensidad. Entonces, ¿cuál es la intensidad que se ve para ciertas frecuencias cuando un cuerpo tiene una cierta temperatura? Entonces, esta era la predicción, perdón, esta longitud de, no, sí, frecuencia. Esta era la sí, profe. predicción. Aquí había esta desviación y esto se llamó la catástrofe ultravioleta, que se solucionó cuando Planck dijo que la luz era emitida en cuentos y no de una forma continua como lo predice la teoría electromagnética. Bueno, entonces supongamos que este es el punto en el que está el cátodo. Entonces, un electrón está acá inicialmente dentro del material, y ahora nosotros estamos viendo que la intensidad de la luz depende del número de fotones, ¿de acuerdo? Lo que se está proponiendo es que la intensidad de la luz
depende del número de fotones y que la energía depende de la frecuencia. Entonces, este electrón absorbe un fotón o ningún fotón. ¿De acuerdo? Entonces, si el fotón tiene una energía tal que es mayor a la función trabajo, entonces el electrón logra salir del material y puede tener una energía residual que convierte en energía cinética. De manera que si yo estoy llegando al potencial umbral, es decir, es el potencial para que un electrón salga del material, o sea, la energía perfecta para que un electrón salga del material, llegue justo antecitos y se devuelva, ¿cierto? Ese es el potencial umbral. Ese potencial umbral, pues naturalmente que va a depender de la frecuencia, porque a mayor frecuencia, mayor es la energía que observa ese fotón. Entonces vamos a escribir esa expresión. Cuando un electrón absorbe un fotón, entonces va a tener una energía dada por lo siguiente. Entonces, la energía del electrón va a ser igual a la función trabajo, naturalmente, ¿cierto? Tiene que absorber la función trabajo. Si sale, si lo absorbe, si se está moviendo. Y una energía cinética. Esa va a ser toda la energía. Cuando en este punto, esa energía va a ser más una energía cinética. Ahora, en el punto en el que aquí sacó y estamos en el potencial umbral, esa energía es la energía cinética máxima. Entonces, la energía cinética máxima, este pasa a restar, es la energía menos la función trabajo. ¿De acuerdo? Donde he pasado este a restar. ¿Listo? Entonces, la energía cinética máxima que logra el electrón es la energía que absorbió menos la función trabajo. Entonces, claro, la energía de la que yo dispongo acá es la energía total que tenga menos esta parte que es la función trabajo. De manera que si yo estoy acá, cuando yo estoy subiendo este potencial, mi energía cinética máxima que tenía aquí se me está convirtiendo en energía potencial. En este punto ya llegué a mi máxima energía potencial, entonces ahí ya desgasté toda mi energía cinética. Y la energía cinética que tiene un electrón al subir ese potencial sería E por B sub 0 es igual a E menos phi. Y ahora ya nosotros sabemos que la energía que absorbió inicialmente este electrón venía de un fotón cuya energía era h por la frecuencia del fotón. Entonces eso quiere decir que la energía por B sub 0 es igual a hf menos phi, o en otras palabras que el potencial umbral es hf menos phi sobre E. Y esta es la expresión que muestra que el potencial umbral depende linealmente de la frecuencia y no aparece aquí la intensidad. Y esto es lo que se llama efecto fotoeléctrico. Esa es la expresión final del efecto fotoeléctrico en donde se ha considerado que el electrón, perdón, si el electrón absorbe un cuanto de energía dado por la constante de Planck y la frecuencia de la radiación incidente, él salta, gana una energía mayor a la función trabajo y luego entonces tiene una energía cinética residual que
lo ayuda a atravesar esta barrera de potencial y los electrones con mayor energía cinética son los que se devuelven un poquitico antes y ellos tendrían entonces que cumplir esta condición, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Yo tengo una, profe. ¿Ese es que está en la parte de abajo de la masa del electrón o la carga del electrón? La carga del electrón. Este es la carga del electrón. Ah, listo. ¿Sí? Cuando un electrón atraviesa en electricidad y magnetismo, debieron ver que cuando una carga atraviesa un cierto potencial, la energía viene dada por la carga por el potencial. Listo, profe. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, o sea, que eso sería como un ciclo, o sea, donde el electrón tiene una frecuencia y radiación incide sobre él y lo lleva hasta pasar la, la barrera de potencial, se devuelve eh, y se devuelve porque alcanza su máxima energía cinética y se devuelve a alcanzar todo su potencial y otra vez su potencial, cinética potencial, ¿no? Eh, Eso depende de la configuración del experimento. O sea, el electrón no tiene frecuencia. Sí la tendrá, pero eso lo vemos más adelante. Por ahora, el que tiene frecuencia es el fotón que incide. Este electrón absorbe un Sí, fotón con una profe. cierta energía. Entonces, esa energía, primero que todo, tiene que estar por encima de la función trabajo para que él pueda escapar de acá. Eso quiere decir que hay frecuencias para las cuales no se va a ver el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Entonces, apuntémoslo acá. Si HF es menor que phi, no hay efecto fotoeléctrico. ¿De acuerdo? No hay efecto fotoeléctrico. Sí, entonces eso quiere decir que para frecuencias menores a la función trabajo dividido la constante de Planck, no hay efecto fotoeléctrico. ¿Mm? Ahora bien, entonces, de hecho, este es un método que se utiliza para calcular la función trabajo hoy en día. Luego, entonces, si la energía del fotón es mayor a la función trabajo, entonces el fotón sale de acá y tiene una cierta energía cinética adicional. Entonces, este fotón se empezaría, digamos, en el caso ideal, que se mueva justo en la velocidad del cátodo, porque él puede salir en diferentes direcciones. Y el potencial, pues yo lo tengo en otra dirección. Entonces, eso quiere decir que si sale en otra dirección, pues no va a lograr porque la componente de la velocidad en esta dirección no va a ser lo suficientemente grande para sobrevolar la barrera. Pero el que sale justo en esta dirección, entonces puede llegar y saltar la barrera, ¿cierto? Que es en el caso en el que yo tengo un potencial de frenado menor al potencial umbral, pero entonces yo aumento mi potencial y en el momento en el que ningún electrón llegue, entonces ese es mi potencial umbral. ¿Qué está pasando con los electrones de mayor energía? Entonces, los electrones que tienen mayor energía son los que llegan y antes de llegar al final se devuelven, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría con ellos después? Realmente no es interesante. Lo que nos está pasando, estamos pensando aquí es que ellos pues llegan a este potencial, no alcanzan a llegar a este potencial umbral y con este potencial umbral entonces yo puedo saber cuál es la energía cinética máxima de esos electrones. Y aquí entonces se explica la observación. ¿Qué está pasando realmente? Pues ellos puede que se devuelvan, muy posiblemente no vuelvan al material, golpeen contra él, queden colisionando entre sí o se escapen del aparato. Eso ya no. El caso es que si no llegaron la primera vez, muy difícilmente van a conseguir suficiente energía para llegar aquí. Tendrían que colisionar contra alguien que les dé energía para llegar y que salgan en la dirección adecuada para llegar acá. Eso dependerá de la geometría en la que esté inmerso el experimento. Profe, como me dijiste que el electrón no tiene energía, pues él vuelve otra vez a tener una velocidad Sí, claro, cuando sub llega hasta acá, cero. Y, y, él y volvería acá. sí, exactamente. Y como la radiación es constante, pues se le estaría
dando la misma energía cinética si volviera al punto inicial. Entonces, pues, o sea, sería como una máquina de verdad o algo así. La clase siguiente nosotros vamos a ver ese caso en el que el fotón está acá, el electrón está acá y, y entraría al material. Pero eso no lo vamos a ver hoy. Esa es otra cosa que ya veremos más adelante. Pero por ahora, ¿qué pasa después con el electrón? No es de nuestra... Él no va a interactuar con estos. La razón por la que este puede interactuar con esto es porque está dentro de un pozo de potencial, pero eso lo veremos también más adelante. Ah, el pozo de potencial, sí. Por ahora nos interesa saber que él logra absorber esta energía y qué parte la usa para escapar y el resto lo tiene como energía cinética. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy nosotros hemos visto que hay unas cantidades relativistas adicionales a las transformaciones de Lorentz. De hecho, toda la mecánica que nosotros sabemos se puede escribir en términos relativistas y en particular hoy vimos lo que es el momento lineal de una partícula desde el punto de vista relativista, el trabajo, cómo se calcula el trabajo en caso de una velocidad paralela al movimiento de la fuerza, y también vimos la energía cinética de una partícula, llegando a la conclusión que tiene dos partes, una que depende de la velocidad y otra que es independiente de la velocidad. Lo que nos dice que la energía total de la partícula viene dada por su energía cinética y una energía adicional que es mc cuadrado, que es la energía en reposo. Es decir, incluso estando en reposo, las partículas tienen energía. Luego nosotros entonces saltamos de tema, venimos explorando todo lo que es la luz y vimos que hay un efecto que se llama el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico sucede que la radiación que llega sobre un material desprende electrones y puede generar una corriente. Queremos averiguar con qué velocidad salían y lo que nos resultó era que la velocidad con la que salían era independiente de la intensidad de la luz. Clásicamente se pensaba que a mayor intensidad, mayor energía y resultó que no. Que la intensidad va a depender de la frecuencia, se hicieron dos experimentos y no depende de la intensidad, sino de la frecuencia. Entonces, reuniendo varias ideas, reuniendo eso y reuniendo el hecho que Planck había propuesto que la luz sale por cuantos, Einstein reexpresó la explicación del efecto fotoeléctrico en términos de una partícula que llamamos hoy en día fotón, cuya energía depende de la frecuencia de la radiación incidente y la intensidad está relacionada con el número de fotones que llegan. Con esta explicación se logró ver que la velocidad, que el voltaje umbral es proporcional a la frecuencia y no a la intensidad del campo que llega. ¿Listo? En la siguiente clase nosotros vamos a ver otro fenómeno en el que la radiación no se comporta como en principio esperaríamos que se comportara según la teoría clásica y es el efecto Compton. ¿Listo? Si no tienen más preguntas o comentarios, me gustaría agradecer su atención, desearles un feliz resto de día y nos volvemos a ver entonces el día martes, ¿no?